¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva charla sobre fitoterápicos en aparato digestivo. Vamos a ver hoy un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el uso de laxantes y con el uso de antidiarreicos, especialmente de origen vegetal. Vamos a ver un poco los mecanismos de acción por los cuales trabajan, cuáles son los más indicados y sobre todo aquellos que pueden ser los más seguros a la hora de poder utilizarlo. Como siempre, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son las definiciones. Vamos a empezar entonces con el tema de constipación, que es un tema bastante frecuente, que tiene que ver mucho con el sedentarismo, con el tipo de comida que uno realiza, pero hay también elementos que pueden jugar a favor o en contra, especialmente alimentos y drogas que se utilizan generalmente en otras patologías. Pero bueno, todo eso va a ser motivo un poco de las próximas diapositivas. En principio definamos qué es constipación o estreñimiento. Estamos hablando entonces que es un proceso en el cual la evacuación de las heces es excesivamente seca. Esto tiene que ver justamente con que no hay una correcta hidratación, no hay correcta secreción de agua que le pueda dar volumen a esas heces y además se consideran escasas desde el punto de vista de la cantidad de defecación que se va a producir. Al menos si se tiene que cuantificar o se tuviera que pesar, serían aproximadamente unos 50 gramos por día, o también lo que se consideran infrecuentes. Eso significa por ahí menos de una deposición cada 2 días. Hay gente que de pronto siente que está constipado porque va una sola vez por día, ¿no es cierto? Eso es algo que muchos celebrarían de poder ir aunque sea una vez al día. Pero bueno, tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios especialmente y como les digo, con las condiciones de vida que cada uno realiza. En las poblaciones asiáticas por lo general suelen ir bastante bien de cuerpo y muchas veces por el consumo de demasiadas proteínas, demasiados hidratos de carbono en la parte occidental, el tema de la constipación o el estreñimiento suele ser más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas que están asociados? Especialmente uno va a tener un malestar que generalmente está relacionado con la evacuación incompleta de lo que es el recto. Uno siente que está como con plenitud, por así decirlo, y a veces no tiene el reflejo ya de defecación, a pesar de que se siente lleno. Por eso es muy importante, en lo que respecta a este tema, fundamentalmente, generar hábitos. Por más que uno no tenga ganas, conviene sentarse, por ejemplo, a la mañana, entonces se sienta uno en el inodoro, estamos ahí 15, 20 minutos, por ahí no pasa nada y al otro día hay que volver a hacerlo. Porque en el hábito está muchas veces la aparición de un nuevo cronograma biológico en nuestro cuerpo que nos permite entonces adaptarnos a ritmos horarios que permitan evacuar. Eso funciona, hay que ponerlo en práctica, más allá de las recomendaciones de las drogas vegetales que vamos a ir viendo. Pero es importante eso, ir generando hábitos horarios, eso es muy importante. Entonces, entre los síntomas asociados tenemos esa evacuación incompleta del recto que genera un malestar, va a haber meteorismo, gases. ¿Y por qué esto? Porque generalmente las bacterias en el intestino van a empezar a fermentar la comida o los restos, lógicamente, de comida que todavía no han sido evacuados. ¿Puede haber anorexia? Sí, es como un reflejo, porque uno dice, a ver, no estoy evacuando. ¿Y qué pasa? Si no evacuo, tengo todavía la comida ahí que no salió. Entonces no como, pensando de que mejor voy a seguir comiendo y si sigo constipado, uno piensa que puede reventar como un sapo, como se dice vulgarmente. Bueno, la cuestión es que no es así, pero que el reflejo de anorexia muchas veces está dado por esa situación. Cefaleas, generalmente a través del malestar de no evacuación, la cefalea es un síntoma bastante característico. Astenia, decaimiento, es como que no dan ganas de nada, uno no está hiperactivo cuando está constipado. Y lógicamente el mal humor, no es que uno se va a deprimir, pero está como bastante irritable desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las causas que pueden generar constipación? Ya dijimos una al inicio, sedentarismo. Déficit alimentario, que tiene que ver, por ejemplo, con el no consumo de fibras. Entonces, eso también, lógicamente, va a ser un factor a corregir. El embarazo es una situación fisiológica en la cual, durante la gestación, la condición anatómica en la cual subyace la futura criatura va a generar una suerte, digamos, de freno a los movimientos peristálticos. El hipotiroidismo
generalmente está relacionado con un metabolismo lento en todo el organismo y eso puede también condicionar la situación. Cáncer de colon, porque hay una masa ocupante que puede también generar el problema. Fármacos que se consumen, vamos a verlo después a continuación cuáles son los fármacos que hay que tener en cuenta que pueden generar esta situación. Pacientes con Parkinson que tienen los reflejos muy disminuidos para poder generar los movimientos peristálticos, así que es como para tener en cuenta. Por eso muchos ancianos suelen tener los llamados bolos fecales, generalmente están relacionados con esa falta de peristaltismo, con la falta de consumo a veces también de fibras y lógicamente muchas veces están polimedicados con muchos anticolinérgicos por ejemplo y también tiene que ver el tema del Parkinson que puede estar asociado a la vejez. El colon irritable es otra causa donde la mayor parte del colon irritable tiende a la constipación. Enfermedad de Crohn, enfermedad diverticular, son patologías también que pueden generar constipación. Los divertículos es algo bastante frecuente que generen constipación. Postcirugías o postquirúrgicos, pacientes que están mucho tiempo en la cama después de una cirugía, entonces los movimientos peristálticos están más lentos y les cuesta ir de cuerpo, por eso hay que darles enemas en muchos casos. El tabaquismo, que tiene también que ver justamente con una suerte, digamos, de disminución del reflejo de evacuación. La obesidad, que es un poco por ocupación de espacio, como sucede con el embarazo, y una patología conocida como porfiria, que también está relacionado con la disminución de las evacuaciones. Entre los fármacos constipantes les había dicho que tenemos que tener en cuenta que a veces la gente está consumiendo drogas y eso puede condicionar. Los opiáceos, por ejemplo, codeína, morfina, pacientes de pronto oncológicos, ¿no?, que están recibiendo ese tipo de drogas, muchas veces tienden a la constipación. Anticolinérgicos, antidepresivos, anfetaminas que se daban para los tratamientos de adelgazamiento. El hecho de dar hierro en los pacientes anémicos puede condicionar las anemias. Antiparkinsonianos, eso hay que tenerlo presente también. O sea, el paciente con Parkinson suele tener constipación y el remedio que se da al Parkinson también puede generarlo. Así que ahí tenemos un doble mecanismo. Anticonvulsivantes, hay que tener en cuenta en los pacientes epilépticos. Y el abuso de laxantes. Justamente uno toma un laxante para ir de cuerpo, pero en el abuso termina generando a veces constipación. Así que son factores a tener en cuenta. Bien, llega el momento de tratar a estos pacientes. Dentro de los tratamientos vamos a tener, y acá tiene que ver un poco los mecanismos de acción, productos osmóticos que atraen, por ejemplo, líquido, lubricantes que de alguna manera generan más, por decirlo vulgarmente, más resbaladiza la condición de la mucosa colónica y por eso el deslizamiento de las heces va a ser mejor. Los formadores de masa, aquellos que van a generar un volumen y ese volumen genera un movimiento reflejo peristáltico para que pueda existir la evacuación. Y lógicamente los laxantes de contacto, que son aquellos que van a tocar la fibra que está, digamos, en la zona de la pared del colon y es como una electricidad, es como un cablecito eléctrico que metemos y ahí ya entonces se genera una suerte de peristaltismo rápido. No es el mejor mecanismo dar laxantes irritativos porque todo lo que irrita a la larga después puede generar inflamación en la mucosa colónica, así que simplemente los vamos a ir mencionando porque en algún momento puede ser útil un laxante irritativo. Vamos a ver en qué situación. Bien, dijimos en primer lugar los osmóticos, ¿no? Entonces, son drogas vegetales que se van a absorber de poca manera, se absorben muy escasamente, actúan por ósmosis, o sea, atraen líquido hacia la luz, y dentro de esas drogas vamos a tener entonces la lactulosa, las sales de magnesio, el fosfato de sodio. Es decir, esto hace que no se absorban mucho, pero actúan precisamente en el colon. No es que después viajan por todo el organismo en la absorción de las vellosidades intestinales, sino que tiene un mecanismo para trabajar directamente en el colon. Uno que se usa mucho, no tanto en nuestro país, ¿no?, pero lo menciono porque se usa mucho, por ejemplo, en Centroamérica, en México, en Guatemala, etc., es la flor del hibisco, el hibisco que es de la familia, por ejemplo, de la rosa china. La rosa china es Hibiscus rosa sinensis,
y acá tenemos Hibiscus sabdarifa, con la cual se hace, por ejemplo, el jugo de Jamaica. Si ustedes habrán ido, por ejemplo, a Centroamérica o a México, es muy común que generalmente esas jarritas con ese líquido rojizo, bueno, eso se llama jugo de Jamaica, que generalmente tiene un efecto diurético, pero en este caso, digamos, la flor del jugo, de lo que es el Hibiscus sabdarifa, tiene unos componentes que son ácidos orgánicos que cumplen una función generalmente de mejorar la evacuación. Así que bueno, este es un poco el grupo de los llamados osmóticos. Acá tenemos productos que tenemos en el mercado, por ejemplo, lactulosa, es el famoso lactulón. Dentro de las sales de magnesio teníamos las famosas sales o leche de magnesia Philips, ¿no? Que es histórico y que todavía se sigue vendiendo. El fosfato de sodio, por ejemplo, hay un producto Sodilaxam. Es decir, son entonces de alguna manera productos que colaboran en estos casos para ayudar a mejorar. Bien, lubricantes eran aquellos que van a generar, como dijimos, un poco la pista resbaladiza, ¿no es cierto? Hacerlo como que haya mayor facilidad de paso de las heces. ¿Qué van a generar entonces una lubricación? Los aceites, así como los lubricantes que tienen que ver con los automóviles donde se usan aceites, bueno, en este caso también son aceites vegetales, lubrican entonces la masa fecal, de esa manera entonces hay un mejor deslizamiento y podemos optar, por ejemplo, el famoso aceite de oliva, que es simplemente tomar cucharadas de aceite de oliva y eso puede mejorar. El aceite de sésamo también es bastante útil, tiene muchas propiedades. La glicerina, por ejemplo, vegetal, hay una glicerina que se obtiene del aceite de palma o de coco por mecanismos de hidrólisis y de esa manera entonces tenemos productos como para lubricar, que se venden o se pueden hacer directamente, como dijimos, con el aceite de cocina de oliva o el aceite de sésamo se toma en forma de cucharadas, 2 o 3 cucharadas al día y se logran muy buenos resultados también. Formadores de masa. Esto lo que van a hacer es incrementar el volumen de lo que es la masa o la materia fecal. Por ende, ese aumento de la masa va a tocar las paredes y ese reflejo va a generar entonces una suerte de distensión colónica, pero con ayuda de movimientos peristálticos. Esto se diferencia de los que vamos a ver después, que son los irritantes. El irritante directamente irrita, inflama la pared, entonces ahí se genera el peristáltico. Acá no, es un mecanismo más indirecto, más suave, es decir, se empieza a distender el colon, el volumen, la masa empieza a incrementarse y eso entonces hace que se pueda empezar a evacuar. De paso también lubrica lo que es las heces, o sea, tiene un doble mecanismo. Hay que tomarlos con bastante líquido para que en el contacto de esa masa con el líquido incrementa el volumen y de ese modo entonces se genera el peristaltismo. El inconveniente puede ser la generación de meteorismo. Habría que evitar no dar justamente en cuadros que haya hilio paralítico, por ejemplo, obstrucciones intestinales severas, vólvulos, tipos de torsiones que a veces ocurren. Bueno, no sería justamente dado dar este tipo de producto porque va a generar muchos cólicos, muchos dolores realmente bastante intensos. Especialmente el hecho de dar líquido va a hacer que se facilite esta situación, esto es muy importante. Bien, dentro de los formadores de masa, ahí vamos a tener por ejemplo el salvado de trigo, en el cual la celulosa cumple ese rol, se pueden dar hasta 24 gramos al día como máximo, por lo general con 6 gramos, 10 gramos los pacientes andan bien, pero casos que requieran mayor concentración, digamos, de celulosa, hasta 24 gramos al día, que se puede dividir en 8, 8 y 8, es decir, en 3 veces. Los que son más frecuentes desde el punto de vista de la clínica es lo que concierne a las semillas de los llamados plantagos, que son un poco la familia de los xantenes. En este caso hay dos. Uno es el ispagul y otra es la zaragatona. En el caso del ispagul se dan 7 a 30 gramos por día, en el caso de la zaragatona 10 a 30 gramos al día. Hay productos en el mercado que tienen justamente estas semillas, por ejemplo de psyllum, ¿no? Que es quizá lo más conocido.
los hay en forma de polvos, en sobrecitos, que son para diluir con un poco de agua, y de esa manera entonces generan, tomándolo con agua, esa formación de masa. Plantas con mucílagos, por ejemplo, tenemos el lino, el fucus o varias algas, ¿no? El fucus quizás es una de las más conocidas, el agar-agar, que también puede ser muy útil en estos casos, 2 a 3 gramos al día suele ser, digamos, la dosificación.